Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga enormemente en la meditación de la santa palabra de nuestro Dios. Hay algunos aspectos, hermanos, dentro de la palabra de Dios que son bien interesantes, y sobre todo en el sentido y viendo el objetivo que nosotros tenemos al momento de estar aquí reunidos. Y es precisamente que nosotros venimos a conformar el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Pero nosotros sabemos que la iglesia está hecha de personas que tienen tantas virtudes y defectos. Pero la palabra de Dios ha sido muy enfática en el sentido de que la iglesia tiene que reunir ciertos requisitos, ciertas cualidades para que ésta pueda ser perfecta. Y no me malentienda con la palabra perfección. En la Biblia, cuando se habla acerca de la palabra perfección, se refiere a aquella que está completa, aquella que tiene todas las cualidades, todas las características que precisamente se está pidiendo, pero por parte de nuestro Dios. Y la voluntad de Dios, la palabra de Dios precisamente nos enseña cómo podemos ser esa iglesia perfecta. Es bien interesante, hermanos, si yo le preguntase a cada uno de ustedes si les gustaría ser la iglesia perfecta, es decir, completa, yo creo que el 100% levantaría la mano. Pero en realidad poco conocemos realmente cuáles son esos elementos para ser esa iglesia perfecta. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, es un libro enteramente simbólico. Es un libro que se necesita un estudio detallado, minucioso, para poder entender lo que el maestro quiere decirnos. No hay ningún otro libro más temático como el libro de Apocalipsis. Le toma de la mano y le cuenta todo lo que viene en ese maravilloso libro. Nos enseña cosas maravillosas. Pero lo que yo quiero enfocar precisamente esta meditación, este mensaje, va relacionado precisamente con la iglesia. Vamos a leer ahí en Apocalipsis, hermanos, capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice la palabra de nuestro Dios: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hasta ahí la lectura. No podemos tomar este texto bíblico de manera literal, hay mucho simbolismo aquí. Usted lo van a estar analizando precisamente con nuestro hermano Jesús Conrado en la clase de los miércoles. Pero quiero destacar algo de aquí, hermanos. Y es precisamente lo siguiente. El apóstol Juan, recuerden que Apocalipsis fue escrito de entre los 90 al 95 después de Cristo. Jesucristo murió en el año 33. Les había prometido que iban a regresar. Para el 90 y tantos del primer siglo después de Cristo, pues me imagino a un apóstol Juan probablemente todavía esperando, todavía con esa esperanza de que Cristo volviera. En esta parte del texto bíblico hay algo que tenemos que reconocer. El apóstol Juan ya era el último apóstol que quedaba. No sabemos realmente cuál era la condición de él, si ya estaba muy enfermo. Lo interesante de todo es que ya era un hombre viejo, ya era un hombre cansado, ya era un hombre con canas, era un hombre que todavía mantenía la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él escribe Apocalipsis, hermano, estaba en prisión en una isla llamada Patmos, y precisamente tiene esta maravillosa visión, hermanos, que precisamente nos enseña mucho a nosotros como iglesia. Imagínense nomás esto. El apóstol Juan había experimentado a Jesucristo amoroso, cariñoso, trajo paz, salvación, trajo libertad, trajo un montón de cosas positivas para la humanidad. Pero en esta parte del texto bíblico, en Apocalipsis, lo que estaba viendo el apóstol Juan ya no era ese Cristo del cual nos habla el Evangelio. Aquí está hablando de un Cristo glorificado, grandioso,
como Rey de Reyes que es, como el Jehová del Antiguo Testamento, con todo su esplendor, con toda su gloria. Y cuando él estaba viendo esa visión, hermanos, tenemos que echar a volar nuestra imaginación en este momento, porque cuando él ve esta visión, el apóstol Juan observa 7 candeleros de oro, y Jesucristo estaba en medio de esos 7 candeleros de oro. La misma Biblia, el mismo Apocalipsis, nos dice qué significa eso. Note muy bien cómo dice el versículo 20 del capítulo 1. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fíjese muy bien. Jesucristo estaba en medio de los 7 candeleros, y cada candelero viene a representar cada iglesia de Asia. Ustedes la conocen muy bien, pero mire cómo dice el versículo 11 de ese capítulo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a los 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada candelero iba a representar una iglesia, y a cada iglesia a la que se iba a mandar este mensaje, el versículo 11 las describe. Lo interesante de esto, hermanos, es que el mensaje que se estaba enviando de Apocalipsis no solamente era un mensaje que se iba a enviar a las iglesias de Asia Menor, lo que actualmente es Turquía, sino que es un mensaje para la iglesia de todos los tiempos, porque en cada congregación nosotros podemos notar este versículo o esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces, nuevamente imaginemos esto: Jesucristo en medio de los 7 candeleros, con ciertas características en esa vestimenta para representar algo: la realeza, el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo, el cuidado que Jesucristo tiene de la iglesia. Jesucristo está inspeccionando las iglesias, hermanos, porque toda esta imagen, toda esta descripción que estamos dando, hermanos, solamente nos lleva a una cosa, a una enseñanza espiritual maravillosa. Jesucristo está en medio de su iglesia y le está cuidando, y la está protegiendo, y le está inspeccionando constantemente. ¿Cómo es la iglesia que Cristo quiere, hermanos? Ese es el tema que me gustaría tratar con ustedes. ¿Cómo es la iglesia que Cristo quiere, basado en esos mensajes que le envía a las iglesias del Apocalipsis? ¿Cómo es la iglesia que Cristo quiere? Primero, Jesucristo quiere de su iglesia, hermanos, una iglesia que sea amorosa. Fíjese muy bien como dice Apocalipsis 2, versículos 2 al 5. Esta frase del versículo 2, yo conozco tus obras, la vamos a ver en los 7 mensajes. Quiere decir ginosco, tengo un pleno conocimiento, un conocimiento total. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Seguramente este mensaje, estos versículos ya lo he leído muchas veces, y como nosotros podemos notar, la problemática de este pasaje bíblico es que Éfeso carecía de amor. Pero vamos a tratar de darle, hay una enseñanza muy particular acerca del amor aquí, y que como cristianos no debemos de olvidar.
Cuando nosotros analizamos este tema de Éfeso, hermanos, podemos decir muchas cosas de la iglesia de Éfeso. Era una iglesia donde el apóstol Pablo trabajó arduamente, y muchos comentaristas creen que en base al trabajo que hizo en Éfeso fue que se evangelizó en las otras áreas. Es decir, Éfeso fue un lugar bien importante, hermanos, para la obra del Señor. Cuando nosotros leemos, y es importante decirlo, que el mismo apóstol Juan se cree que era anciano de la iglesia en Éfeso. Eso se cree, hermanos. Pero una cosa sí es seguro, era miembro de la iglesia de Éfeso. Hay algunas cosas que nosotros podemos resaltar de la iglesia de Éfeso, hermanos, y es la siguiente. De acuerdo al versículo 1 que acabamos de leer y al versículo 3, podemos decir de la iglesia de Éfeso que la iglesia de Éfeso era una iglesia diligente en cuanto al servicio de adoración. Probablemente tenía grandes predicadores, probablemente tenía un respeto por la cena del Señor, tenía grandes maestros, puesto de ahí se cree que Apolos era un gran maestro, precisamente, que es el único que le podía alcanzar al apóstol Pablo, por así decirlo, en cuanto a conocimiento. Pues se cree que Apolos era un maestro de Éfeso también. Entonces tenía una iglesia diligente. Éfeso era una iglesia trabajadora, evangelizaba. Y Éfeso era una iglesia fuerte como congregación. Tenían buenos pilares como el apóstol Juan, como Apolos, entre otras personas. Porque inclusive cuando tenían el problema de la apostasía, ellos sabían reconocer quién estaba bien y quién estaba mal. Quién se hacía llamar apóstol y quién realmente lo era. Probablemente la iglesia de Éfeso, hermanos, o mejor dicho, la iglesia de Éfeso era una iglesia que defendía la sana doctrina. Cuando nosotros podemos ver estas cualidades de la iglesia en Éfeso, uno podría decir, pues era una iglesia que estaba haciendo bien las cosas. Era una iglesia que andaba bien. Cuando nosotros leemos los versículos 2 y 3, es un elogio que Jesucristo le está haciendo a la iglesia de Éfeso. Pero a pesar de eso, hermanos, Jesucristo les dice en el versículo 4, has dejado tu primer amor. Y luego les dice, les amenaza diciéndoles en el versículo 5, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Uno se pregunta, pero ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué Jesucristo le amonestó de esta manera? ¿Qué estaba haciendo mal la congregación en Éfeso? ¿De qué manera habían olvidado su primer amor? ¿Y qué tan importante es el amor, hermanos? ¿Por qué Jesucristo le está diciendo, quitaré tu candelero de su lugar? Porque eso simboliza que la presencia del Maestro ya no iba a estar con ellos si no cambiaban. Pero aparentemente era una iglesia que estaba haciendo bien las cosas. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuándo se olvida el primer amor? ¿Cuándo sucede esto? Esa es la pregunta. Porque una de las cosas que Cristo quiere de su iglesia es que sea una iglesia amorosa. Muchos hermanos comentaristas comentan particularmente, hermanos, que cuando se habla acerca del primer amor, hablan acerca de una relación de pareja. Están en la etapa de noviazgos y el novio es respetuoso, es cariñoso, le abre la puerta. La novia se arregla, es bien cuidadosa con ella misma para poder agradar a su novio, pero se casan, pasa el tiempo y ya no existe ese entusiasmo. Ya no le abre la puerta, a veces es ofensivo, ya le habla así de manera a veces tosca, la mujer ya no se arregla, ya no se cuida tanto, ahí está la comida en el refri, caliéntala, no sé. Muchos creen, muchos comentan precisamente que esto puede suceder en la relación con nuestro Dios. La relación con Dios se puede convertir en una rutina y muchos lo relacionan particularmente con ello. De que cuando se está hablando acerca de que se olvida el primer amor, es que los hermanos de Éfeso habían convertido el servicio a Dios en una rutina. Ya no lo estaban haciendo por convicción, ya no lo estaban haciendo con pasión.
Y muchos afirman eso, y puede ser cierto, hermanos. Pero yo me voy más por un segundo aspecto. ¿Cuándo sucede esto, hermanos? ¿Cuándo se olvida el primer amor? Cuando uno empieza a analizar todas las características de la iglesia de Éfeso, pues las características que tiene de diligencia, trabajadora, fuerte, la defensa que sentían por el evangelio, todo eso lo hacían por amor al Señor, por amor a Dios. Por lo tanto, considero, hermanos, que no era una relación particularmente con Dios, porque ellos estaban cumpliendo. Yo me voy más por un segundo aspecto, y es que ¿cuándo se olvida el primer amor? ¿Cuándo sucede esto? Cuando falta el amor entre los hermanos. La congregación de Éfeso era una congregación ya vieja, por así decirlo. Cuando se escribió Apocalipsis tenía más de 40 años. Y una congregación ya de bastantes años ya acarrea muchos problemas, muchos conflictos entre los hermanos. Probablemente las relaciones ya estaban desgastadas. Y yo me voy más por esa idea de que no había amor entre los hermanos. No había ya ese cariño, no había ese respeto, no había ya esa apreciación, hermanos. Porque el mismo Señor Jesucristo lo dice en Mateo 24:12, que por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor de muchos se va a enfriar. Cuando nos enfriamos en el amor con el hermano, precisamente es un resultado, o es la consecuencia ha sido la maldad que pudiera haber existido entre nosotros. Y este es un peligro, hermanos, porque Jesucristo le está diciendo: voy a quitar tu candelero de su lugar. Pero, ¿por qué decimos esto, hermanos? Nosotros sabemos muy bien, allí en Mateo 22, seguramente es un texto bíblico, hermanos, que todos ustedes conocen, el gran mandamiento que el Señor nos dejó. Mateo 22, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Es decir, ama a Dios con todo lo que tienes, sírvele a Dios con todo lo que tú tengas, porque Él se lo merece. Ese es el primer y gran mandamiento. ¿Por qué? Porque Juan 3:16, hermanos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo les aseguro que si les pregunto en este momento, hermanos, ¿ustedes aman a Dios? Todos vamos a levantar la mano, y es cierto, le amamos precisamente por lo que dice Juan 3:16. Pero olvidamos lo que sigue diciendo ahí el gran mandamiento en el capítulo 22, versículo 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice en el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento se resume en esto: ama a Dios con todo tu corazón y con toda su fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto concluye, en esto resume. Pero lo interesante de todo, y siempre les pregunto, hermanos, en clase de jóvenes, en otras oportunidades donde he tenido de predicar y de enseñar, todo el mundo conoce de memoria Juan 3:16, pero olvidan lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque en esto consiste el amor, que así como Cristo dio la vida por nosotros, Él espera que nosotros demos la vida por nuestros hermanos. Cuando usemos Juan 3:16 lo tenemos que relacionar con primera de Juan 3:16. Y fíjense, el que escribe esto es Juan, el que era anciano de Éfeso, el que era maestro en Éfeso. Por algo se le conoce el apóstol del amor, porque siempre estaba hablando acerca del amor. Y una de las cosas que abunda en sus cartas es el amor entre hermanos. Porque él dice claramente que si no hay amor entre nosotros, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no podemos amar al hermano? ¿Cómo podemos dar la vida por nuestros hermanos si hay problemas entre nosotros, no tenemos el valor de disculparnos o de pedir perdón?
¿Cómo podemos decir que vamos a dar la vida por nuestro hermano si lo criticamos, si lo murmuramos, si lo atacamos, si solamente vemos todos los errores que tiene? La palabra de Dios es enfática y el mismo Juan lo dice. Dios es amor. Dios es luz. Dios es vida. Y cuando nosotros nos amamos, hermanos, cuando nosotros nos amamos, va a haber vida y va a haber luz, porque es la manera en que el mundo nos debe de conocer. La semana pasada, perdón, iba iba en un Uber y bueno, la semana pasada utilicé muchos Ubers, la verdad. Y me subí en 3 en diferentes días y tuve la oportunidad de evangelizar a 2. Y cuando les hablaba, porque venían a recogerme aquí cerca, y como miraban la distancia que recorría hasta Sierra Ventana, me preguntaban, ¿qué, jefe, viene de trabajar? Y le digo, no, es que aquí trabajo, aquí en San Bernabé. Le digo, ok. Y ya le decía, no, pues soy predicador. Le dije, ay, ¿poco le pagan por eso? Pues podré decir que sí, aunque el mejor pago está allá en el cielo, ¿ah? Pero le comentaba particularmente, hermanos, porque ¿y cómo se llama su religión? Me dicen. Yo le quería explicar, hablarle acerca de la religión, pero ¿para qué enfrascarse en eso? Y traté de resumir todo. Bueno, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo. ¿Y qué hacen ahí o qué? Me dicen, tocan instrumentos y hacen bailables y cosas así por el estilo, o sea. Entonces ya le empecé a decir que, mira, ni damos diezmos, ni bailamos, ni hablamos cosas raras, y le empecé a describir todas las cosas que no hacemos. Ok, y les interesó, por así decirlo, ¿no? Lo interesante, lo que me llama la atención de todo esto, hermanos, es que tenemos que decirle lo que no hacemos, y tenemos que reflejar mejor de lo que nosotros somos. Y eso es lo que se debe reflejar ante la sociedad y ante el mundo: el amor. Que nos conozcan como una iglesia amorosa, no como la iglesia que no toca instrumentos, que no es inspirada por el Espíritu Santo y que baila y que danza, etc. El reto es, hermanos, que nos conozcan por ser amorosos. Hermanos, una de las frases más, la recomendación que le hace el maestro, ahí en el versículo 5 le dice, Apocalipsis 2:5 le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, le dice, arrepiéntete, cambia de corazón, cambia de camino, cambia de mente y haz las primeras obras. Si nosotros, hermanos, ya dijimos que la problemática de olvidar el primer amor pudiera ser el hecho de que no hay amor entre los hermanos, y si aquí en San Bernabé pudiera existir eso, ¿cómo nosotros podemos regresar a las primeras obras? O mejor dicho, ¿qué les estaba diciendo Jesucristo al decirle tienes que regresar a las primeras obras? ¿Cuál era la actitud de la iglesia de Éfeso? ¿Cuáles eran las primeras actitudes? ¿Cuáles eran las primeras obras? ¿Cuál era la actitud de la iglesia primitiva? Y esto es hermoso, hermanos. Fíjense cómo dice Hechos 2, por favor. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Hechos 2, versículos 44 al 47. Fíjense muy bien cómo dice el título de ese pasaje bíblico: la vida de los primeros cristianos. Y yo creo que el apóstol Pablo era algo que les enseñó precisamente en la iglesia que evangelizaba. Este era el ambiente que se vivía, hermanos, y seguramente la iglesia de Éfeso también lo experimentó y que ya había olvidado. Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos
y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo fervor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que había de ser salvos. Este era el ambiente de la primera iglesia, hermanos. Cómo convivían, cómo tenían comunión, cómo en unidad hacían todas las cosas, no solamente al compartir las cosas materiales, sino también al momento de servir a Dios. Pero fíjense, hay otra característica. Ahí en Hechos 4, versículo 32. Hechos 4, 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eran de un corazón y de un alma. Había unidad. Había amor. Si nosotros pudiéramos suponer cuáles eran esas primeras obras de la iglesia primitiva, y que como iglesia tenemos que recordar y practicar entre nosotros, es este ejemplo, hermanos. Este ejemplo que es hermoso. Porque una iglesia, la iglesia que Cristo quiere, es una iglesia amorosa. Y esto es bien importante que lo tengamos presente, para que de esta manera podamos ser aceptos ante nuestro Señor. Hermanos, recuerden que cuando Jesucristo, la imagen de Apocalipsis se le presenta a Juan, y ya con esto concluyo. Cuando se le presenta a Juan en esa visión, hay 7 candeleros de oro. De un candelero de oro ya extrajimos una cualidad que es el amor. En el segundo candelero que sigue, podemos extraer otra cualidad bien interesante. Y se refiere particularmente a la iglesia de Esmirna, el mensaje a Esmirna. ¿Cómo es la iglesia que Cristo quiere, hermanos? ¿Cómo es la iglesia que Cristo quiere? Jesucristo quiere de su iglesia, hermanos, lo siguiente: una iglesia fiel. Vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, ahí en el pasaje de a Esmirna, dice la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 2. Note muy bien Apocalipsis 2, versículos 9 y 10. Note muy bien algunas cosas que se van a repetir en estos dos versículos. Note muy bien. Ya con esto concluimos. Yo conozco tus obras. Noten muy bien, encontramos otra vez la palabra yo conozco. Y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la familia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esmirna, hermanos, Esmirna era una de las iglesias que iba a ser una de las iglesias de las cuales no iban a cada mensaje, cada iglesia, cada mensaje tenía ciertas características: el saludo, la descripción, el elogio, la amenaza, la exhortación, la promesa, la censura. Son cosas que se pueden notar en cada iglesia. En el caso de Esmirna y Filadelfia, que la vamos a ver luego, hay algo que tienen en común, y es que ellas no recibieron ni amonestación ni censura. ¿Por qué? Porque estaban haciendo bien las cosas. ¿Y sabe cuál es algo que tienen en común también estas congregaciones?
Tanto Esmirna como en Filadelfia eran iglesias pobres. Y otra característica, que eran perseguidas. Si ustedes se fijan, hermanos, el problema de Éfeso no era que las estaban persiguiendo. El problema es que la apostasía estaba entrando en Éfeso. Y la congregación particularmente de Éfeso supo cómo encarar ese problema, porque tenían conocimiento y tenían buenos maestros. Pero el problema de Esmirna, hermanos, es que ellos en el exterior estaban recibiendo ataques porque estaban haciendo bien las cosas. Si usted se da cuenta, hermanos, note muy bien esto. Cuando una congregación está bien en todos los aspectos, Satanás la ataca de afuera. Pero hay congregaciones donde Satanás ni siquiera se involucra, porque el mismo problema que hay entre ellos es suficiente para dejarlas. Y eso le pasó a Esmirna de Filadelfia. Iglesias que estaban haciendo bien las cosas, y iban a ser iglesias, hermanos, que iban a ser perseguidas. Muchos de sus miembros iban a ser utilizados como antorchas humanas. Muchos de sus miembros, hermanos, iban a ser puestos en el circo romano para que sean comidos por fieras. Muchos de sus miembros perdieron a sus familias. Muchos de sus miembros dieron la vida por Cristo, porque estaban siendo perseguidos. Hermanos, fíjense muy bien en los versículos 9 y 10, hay dos palabras que se repiten. Y en general tiene que ver, se resume en esto: la palabra tribulación. La iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pero que era rica espiritualmente. Se le conoce como la iglesia mártir. ¿Por qué? Porque iba a sufrir mucho por la causa del Señor. La palabra tribulación, repito, se repite un par de veces. Y es bien interesante, hermanos, esta palabra tribulación, para entender por qué la iglesia de Esmirna era tan fiel al Señor. La palabra tribulación, hermanos, significa ser prensado, ser apretado. Y cuando escuchamos la palabra tribulación, estaba en una relación con aquellos molinos en los cuales se molía aceite, el olivo, donde se molía trigo, donde se utilizaban grandes piedras. Es decir, cuando hablamos de la tribulación, cuando se traduce en nuestra mente, tiene que volar a imaginar eso, porque hay una relación, hermanos, entre esas piedras gigantescas para moler precisamente el olivo, de donde se extrae el aceite. Bueno, de esa manera los hermanos de Esmirna estaban siendo prensados, apretados, machacados, oprimidos. Es decir, les estaban extrayendo la vida, hermanos. Les estaban extrayendo la vida. ¿De qué manera los hermanos de Esmirna iban a ser prensados? ¿De qué manera iban a ser atribulados? El mismo versículo bíblico nos da algunos elementos, pero iban a ser prensados, iban a ser atribulados a través de la persecución, a través de la prisión, a través de la irrisión. La irrisión quiere decir burlas, blasfemias, escarnio que se hacen en contra de los cristianos. Y muchas cosas se decían en contra de los hermanos: pobreza, enfermedad, angustia y dolor interno. Una de las cosas que siempre nos vamos a estar preguntando, hermanos: ¿cómo es que una iglesia fiel, entregada en las cosas de Dios, por qué Dios permite que sufra? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué al hermano que hace bien las cosas, que anda derecho, que es íntegro, que es un hijo de Dios acepto, por qué padece tanto? ¿Por qué? Tal vez, hermanos, Dios permita que suframos para sensibilizarnos. Al apóstol Pablo se le dio un aguijón para que no se volviera orgulloso por las revelaciones y visiones que experimentó ahí en la segunda carta de los Corintios 12. Tal vez Dios permite que suframos para probarnos,
para probar nuestra fidelidad, porque si Esmirna era una iglesia fiel, era porque antes ya fue probada y pasó la prueba. Por eso dice, Satanás los va a probar y los va a echar en la cárcel por 10 días. Esos conceptos, esos números los van a ir le preguntan al hermano Jesús Conrado qué significan. Y no solamente eso, hermanos, Dios permite que suframos para que reajustemos nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en primer lugar otras cosas que a Dios. El novio, la esposa, el trabajo se ha convertido en el fin de nuestras vidas y no el medio para vivir. El fin de todas las cosas debe ser Dios. Y eso siempre lo debemos de tener presente. Sufrimos, hermanos, porque Dios nos quiere enseñar algo y quiere que acomodemos nuestras prioridades, es decir, Él. ¿Por qué Dios permite que suframos, hermanos? Probablemente para disciplinarnos, porque Dios al que ama, disciplina, lo corrige. ¿Por qué permite Dios que suframos, hermanos? Para prepararnos para futuras bendiciones. Podemos decir acerca de estas cuestiones, acerca de por qué la iglesia de Esmirna sufría, pero también lo podemos apropiarnos nosotros y preguntarnos, ¿por qué estoy siendo tribulado? ¿Por qué estoy sufriendo? Bueno, hay un propósito y una razón en todo esto. Hay algo bien importante y ya con esto cierro, hermanos. Hay algo bien importante que debemos de entender. En Marcos 16, 19, fíjense muy bien cómo dice. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Jesucristo terminó su obra, y un simbolismo de que Él terminó su obra es el hecho de que se ha ido con el Padre Celestial y se haya sentado allá en el trono. Pero la mayoría de las traducciones, hermanos, y sobre todo en un pasaje bíblico, no lo busquen porque es una traducción diferente. En Hechos 7, 55 al 56, Nueva Versión Internacional, palabra de Dios para todos, y la Biblia de lenguaje sencillo, entre otras, dice, se los voy a leer, Hechos 7, 55 al 56, en esas traducciones dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio el resplandor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo, miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Fíjense muy bien estos dos versículos. En Marcos se nos dice que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios porque había concluido su obra. Pero en Hechos se nos dice que estaba levantado, que estaba de pie. ¿Por qué? Hermanos, en Hechos 7 se nos narra precisamente la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Algo nos quiere decir esto. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Esteban había enfrentado a los judíos, les estaba haciendo entender de su error y de su hipocresía. Estaba hablando tenía esa convicción firme y fuerte de demostrarle al Jesucristo, de hablarles de Jesucristo. Y por decirle sus verdades, lo agarraron y lo apedrearon. Cuando en Marcos nos está diciendo que Jesucristo estaba sentado, porque su obra terminó, en Hechos 7, de 55 al 56 nos está diciendo algo. Que Jesucristo se levantó para ver lo que estaba pasando con Esteban. El rey se levantó. El creador de todas las cosas se levantó para ver lo que le estaban haciendo a Esteban. Nosotros no sabemos si lo estaba haciendo
qué honroso fue la obra de Esteban, está diciendo el maestro, o a lo mejor está diciendo, estoy viendo lo que te están haciendo. ¿A qué voy con todo esto? Jesucristo ve todo lo que padecemos, hermanos, y está viendo. Aunque no intervenga, hay un propósito en todo eso. No solamente como personas, sino como lo hemos visto aquí en esta visión. Jesucristo está en medio de su iglesia. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar en medio de ellos. Hebreos 2:12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Jesucristo está en medio de la adoración, hermanos. Jesucristo ve lo que padecemos y lo que sufrimos por causa de su nombre, por causa de ser cristianos. Hermanos, debemos de tener presente la hermosa promesa que el Señor le dio a Esmirna, porque también es una promesa para todos nosotros. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál era esa corona de la vida? Que ya no iban a sufrir ellos la segunda muerte. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo aquellos que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte ya no va a tener potestad sobre ellos. La segunda muerte se refiere al infierno, al Gehenna, al lago de fuego, la muerte eterna, la separación eterna. Y eso es lo que nos promete el Señor, la corona de vida. ¿Cómo debemos de sobrellevar precisamente el sufrimiento? Pues recordemos a Esmirna, una iglesia que era fiel, una iglesia que precisamente tenía esa corona de vida eterna, porque a pesar de ser atacada, a pesar de ser tribulada y a pesar de ser exprimida como olivo, ella se mantenía fiel. Y así es como Jesucristo quiere ver a su iglesia, una iglesia fiel, leal. Fíjense lo que padecía Esmirna, y ahora evaluémonos nosotros. A veces por un dolor de cabeza no queremos venir, a veces porque nos miran mal en la iglesia ya no queremos venir, porque hay un partido de fútbol, no, mejor preparo todo el domingo porque va a ser un buen partido. No lo sé, pero no cambiemos nuestra lealtad y nuestra fidelidad a nuestro Dios. El apóstol Pablo fue un hombre, uno de los mejores predicadores de los cuales se narra en la Biblia. Un hombre que fue hasta el tercer cielo. Un hombre que estuvo en el paraíso. Un hombre que casi evangeliza casi todo el mundo conocido en aquel momento. Era un hombre muy especial para el Señor. Y era un hombre que tenía un aguijón atravesado en su cuerpo. El apóstol Pablo le dice, 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite. Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él entendió esto, hermanos, porque en el versículo 10 de 2 Corintios 12:10, él dice, por amor a Cristo, me gozo en afrentas, en angustias, en debilidades, en necesidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué maravillosa enseñanza hemos aprendido en esta mañana, hermanos, acerca de estas 2 iglesias que acabamos de ver. En la tarde, hermanos, tengo la bendición de traerles la predicación también, y vamos a seguir analizando estos temas. No se lo pierdan, hermanos. Que Dios les bendiga.